En esta jornada de sol agradable, además feriado en la ciudad de 9 de julio, por su 157 aniversario, el resto de las localidades siguen con la actividad normal. Los vamos a Facundo Quiroga para hablar con el director del hospital, doctor Manuel Arce, el doctor Mario Balinotti, atento a que te haga, en este momento con casi 100 personas que están aisladas y 18 confirmadas de COVID. Buenas tardes, Gustavo Tinetti, ¿cómo estás, Mario? Hola, buenas tardes, Gustavo, ¿qué tal? En efecto, tal cual lo acabas de decir, esos son los números que estamos manejando hoy en Quiroga. Bien. Eh, sí, bueno, empezó el foco, la primera vez que tuvimos, el foco había empezado en una sola persona. En esta ocasión, el foco empieza en 3 lugares, así que no fue un solo foco, sino que fueron 3 lugares que de inicio más o menos al mismo tiempo, que no son del mismo origen, entonces lo cual nos puso con un montón más de enfermos, muchos aislados, y bueno, desde el principio ya las personas están advertidas de su aislamiento, atendidas los que tienen algún síntoma, y todos están con síntomas leves, así que no hay ninguno internado. Hasta ahora la situación es esa, es buena, sabemos que el COVID tiene algún periodo de incubación de varios días donde se empiezan a manifestar los síntomas más preocupantes, pero hasta ahora, por suerte, han sido la mayoría personas jóvenes, trabajadoras, o sus familias, por supuesto, y que hasta ahora han estado con síntomas leves solamente. Bien, Mario, Bueno, esto pone al descubierto, me parece una cosa importante, que vos lo habías mencionado en un diálogo anterior, el peligro de la circulación comunitaria. Bueno, ahora está la circulación comunitaria, punto uno. Y el otro, vos decís 3 focos. ¿Los tres sí, focos de qué raíz son? ¿De encuentros, reuniones familiares, sociales, más de 10 personas? ¿De algún descuido que viajaron a un lugar donde haya COVID? ¿Por dónde viene? eh, el origen realmente no lo sé, probablemente vengan de las localidades vecinas, todas las personas de Quiroga tenemos contacto con las localidades vecinas, pero sí se ha dado en centros laborales, no son gente que andaba caminando por la calle y se contagió el virus en la calle. Los principales focos han sido en lugares de trabajo, y ese es la principal, el principal número de enfermos y de aislados vienen a raíz de lugares de trabajo donde el contagio se ha dado entre los empleados del lugar. ¿Y qué En medidas? algún lugar sabemos concretamente que vino de otra localidad, y en el lugar de trabajo, en todos los lugares de trabajo donde permanecemos varias horas, la gente tiene sus ratos para hacer un descanso, para hacer un break, y nos juntamos, tomamos mate, descansamos, comemos algo, tomamos un té. Bueno, esta me parece que ha sido la causa, y la cual estamos tratando de divulgar que, bueno, en los lugares de trabajo esta es una de las formas de contagio, así que habría que evitarla. El Bien, mate me parece que por eso un tiempo debería dejar de ser amigo nuestro. por lo que estás mencionando, una situación estrecha, entre comillas, como si fuese la cocina, donde ahí la gente Exacto. se nutre, se relaja y comentan, ¿no? Tal cual. Así es. En la cocina de estos lugares, que son lugares donde la gente va, se relaja un rato, se ponen a charlar, toman unos mates, ahí han sido los lugares donde se han contagiado. Así que bueno, la medida va a ser buscar otro lugar para hacer este break, que no sea en un lugar cerrado, que sea de a uno. Uno ve en otros lugares donde, por ejemplo, en hospitales donde los médicos y el personal pasa 24 horas trabajando, la forma que tienen de alimentarse, porque sí hay que alimentarse porque son muchas horas que no pasa, es de a uno en lugares preparados para esto, ¿no? Van Bien, de a uno, comen, se va, desinfectan, va otro, comen, se va, desinfectan. Lamentablemente estamos viendo eso en nuestra zona, ¿no? Mario, al hablar de lugares de trabajo, pueden ser centros comerciales, también puede ser un campo a través de un tambo o demás.
La pregunta es si son centros comerciales, ¿qué medidas se han tomado? Los lugares donde ocurrieron estos, son dos, están cerrados. En un lugar que es de elaboración, se ha cerrado la zona de elaboración, y en otro lugar de atención al público, 3 lugares de atención al público son. 2 lugares de atención al público y uno de elaboración están cerrados. La medida fue esa, cerrar, desinfectar, se pusieron en contacto con las autoridades municipales para hacer la desinfección y desinfestación correspondiente, y bueno, en eso estamos en este momento, ¿no? Bien, el otro tema, estamos hablando de casi 198, casi 100 personas que están aisladas. ¿Cómo es el control de ellas? Más allá que uno las puede identificar, pero no sé si a las 100 específicamente, ¿no? Me refiero porque en la localidad se conocen todos. Sí, en la localidad nos conocemos todos, pero no hay una lista pública de quiénes son los aislados. Yo a lo que apelo y a lo que apelamos los profesionales del hospital es a la responsabilidad individual de cada una de las personas que están aisladas. La mayoría, en la experiencia anterior que tuvimos alrededor de 80 aislados, la experiencia fue buena. La circulación en Quiroga hoy es muy escasa, parece un día feriado y no es un día feriado. Anda muy poca gente en la calle, muy poca gente en los locales comerciales, lo cual nos da la tranquilidad de que la gente se está cuidando. Así que más que apelar a la responsabilidad individual, familiar y por ende de cuidado del resto de los vecinos, no estamos haciendo, ¿no? Que me parece que es una medida cívica importante, que cada cual sea responsable de su salud y de la de los demás y lo que puede contagiar. Bien, yo el otro día le contaba, o le preguntaba a la doctora Pirota que Quiroga tiene la particularidad de un hospital, pero con limitaciones en cuanto a camas, de ser necesario, y también en cuanto a la necesidad de ocurrir de un respirador para la asistencia en ello, ¿no? Mecánica. Bueno, decía que en todo caso la urgencia es retirarlo, llevarlo a la clínica o al hospital de 9 de julio. La pregunta es, ¿el hospital está apto para una emergencia de estas características? Por lo que se refiere al Sí, COVID. sí. El hospital está, bueno, desde el inicio del trabajo, ya te había comentado, preparamos un consultorio especial para atender personas con síntomas sospechosos de COVID. Y el hospital tiene capacidad de internación. De hecho, siempre internamos patologías en el hospital, siempre internamos patologías hasta donde da nuestra capacidad profesional, Claro. principalmente. Más allá del respirador, somos profesionales que no somos especialistas en terapia intensiva, nosotros estamos en la otra punta de la escala de trabajo médico. Somos médicos de atención primaria, médicos que trabajamos principalmente con promoción y prevención de la salud. Estamos en la otra punta. Nosotros estamos tratando de evitar que la gente se enferme. Y el que se enfermó de COVID puede llegar a necesitar lo más especializado de los servicios de medicina, que es la terapia intensiva. En el medio hay muchas internaciones que las podemos hacer en el hospital. Hasta ahora no hemos tenido necesidad de internar a nadie, pero en el medio tenemos capacidad como para atender a mucha gente. Habitualmente internamos pacientes con neumonía, por ejemplo, y no hay necesidad de derivarlos. En este caso, si los parámetros del paciente indican que tiene que ir a una terapia intensiva, por supuesto que lo vamos a derivar lo más precozmente posible y antes de que ocurra esto. Y acá viene, me parece, lo que para mí es lo más importante de esta enfermedad y lo cual hace a mi visión de la salud y de la medicina, ¿no? Mucho más importante, esta es una crítica al sistema de trabajo, ¿no? No es una crítica local, pero sí me parece que es una crítica a lo que está ocurriendo en nuestro país. Mucho más importante que tener servicios de terapia intensiva es evitar que los pacientes lleguen a terapia intensiva. Y esto se logra haciendo un diagnóstico temprano y un tratamiento precoz del síntoma de la enfermedad de COVID. ¿Cómo hacemos el diagnóstico temprano? Hisopando. Paciente con síntomas leves, hisopado y diagnóstico pronto. Yo no puedo esperar 6 días un hisopado para ver qué hago con un paciente. Y eso es lo que ha estado pasando en nuestra localidad. Yo creo que
nuestros dirigentes le han errado en preparar las terapias intensivas y no preparar los métodos de diagnóstico. Si hubiéramos tenido diagnóstico precoz, si hubiéramos podido hisopar la cantidad de pacientes que necesitamos hisopar que tienen síntomas, si hubiera tenido 9 de julio o si 9 de julio tuviera un laboratorio local para hacer COVID, para hacer PCR, cosa que no es imposible, cosa que la provincia yo creo que lo debería haber pensado. Antes de que aumentar las camas de terapia intensiva, debería haber establecido en 9 de julio un laboratorio para tener un diagnóstico temprano, oportuno, y poder empezar el tratamiento lo más precozmente posible. Que hoy sabemos muy bien que aquellas personas que inician tratamientos de forma precoz no llegan a terapia y no llegan a morir si disminuye la mortalidad. Esto Bien, es lo que han hecho los países europeos, ¿no? Mario, Entonces, mi perdón, pedido es, ¿de quién dependería llegar a esta instancia o de haberse establecido esta instancia? ¿Del gobierno de la provincia? Me refiero sí, como hacedor de los lineamientos ante la pandemia. sí, sin duda, sí, sin ninguna duda. La doctora Pirota recibe las muestras que yo le mando de Quiroga, ella las manda a Peguajó, de Peguajó van a Azul. Es una cosa que da mucha vuelta, una muestrita que tranquilamente... ¿Cuánto cuesta el envío de una muestra desde Quiroga hasta 9 de julio, de 9 de julio a Peguajó y de Peguajó a Azul? En horas de gente, en viajes. Nosotros mandamos a hacer un análisis de COVID y en medio se accidentó, perdimos una ambulancia por un accidente que tuvo en el viaje. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta tener un laboratorio en 9 de julio pensado de inicio? Decir, bueno, ¿cuántas personas en julio? 42.000, por lo menos tengamos la posibilidad de hacer 15.000 PCR en 9 de julio, que uno podría hisopar a la mañana y al otro día de la mañana tener el resultado, o antes, si fue un laboratorio bien montado, en 6 o 8 horas está el resultado de PCR. Esta Similares a es los que se mi montaron crítica, en... mi visión desde este lugar de la medicina, ¿no? Bien, Mario, similar a los que se montaron en Trenquelauquen y en Bolívar, por dar ejemplos muy concretos y puntuales. Y en este caso, montado o en Por 9 de julio supuesto. o en el ¿Por qué 9 de hospital. julio no puede tener? ¿No? Pero la pregunta es, ¿montado en el Sí, hospital en o en... 9 de julio, que di la respuesta, Mm. ahí se me cortó. No, te estamos escuchando bien. La pregunta es, ¿el 9 de julio montarlo en el hospital o puede ser en algún otro centro? El 9 de julio, donde fuera, yo no estoy pensando en institución estatal o en institución privada. Estoy pensando en algo que dé respuesta a los habitantes del 9 de julio. En algo que uno pueda hacer un hisopado, que un profesional puede hacer un hisopado cuando llega el paciente con síntoma a la consulta y a las 12 horas o 24 horas tener el resultado listo. Esto nos daría una rapidez en aislar a los pacientes que están con síntomas, a él y a su grupo familiar y a su grupo de contacto, y una precocidad en el inicio del tratamiento, que hoy saben que aquellas personas que inician su tratamiento de manera más precoz van a tener mejor respuesta que los que tratamos con una neumonía, por ejemplo. Que la neumonía ya pasó un montón de días para que el paciente tenga la neumonía. Pero no me parece mal seguir pensándolo, ponerlo en agenda y que 9 de julio exija tener un laboratorio de PCR en nuestra localidad. Esto va a seguir, Gustavo. ¿Cuántos casos hay en 9 de julio? ¿600? ¿700? Hay 40.000 personas. Nos vamos a enfermar muchos más que 600 o 700. Va a venir la segunda ola o va a seguir esta ola que se va a hacer larga, pero los contagios van a seguir. Y me parece que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno van a marcar la diferencia entre mayor mortalidad o menor mortalidad. Bueno, esa era la pregunta obligada que te iba a hacer, porque hoy, el 34 casos en 9 de julio, 62 en Bragado con características similares en población y en estructura, trabajo y todo, hay algo que uno se pregunta qué está fallando, y a lo mejor lo podemos encontrar en el marco de tu comentario o tu pedido, porque en el fondo es un pedido para que Sí, se sí, analice y conjuntamente con ello empezar a tener una respuesta a esto, ¿no? sí, sí, sin duda es un pedido
Y no veo por qué 9 de julio no puede tener PCR. Es una prueba que hoy debería estar. 9 de julio tiene 40.000 habitantes, es una ciudad rica, hace sus aportes de impuestos de una manera importante. ¿Por qué 9 de julio no lo puede tener? Igual que cualquier otra localidad del país, ¿no? Pero en estas localidades grandes, donde hay mucha cantidad de enfermos, si hoy hubo 30 positivos, fue porque se hisoparon, ¿cuántos? ¿90? ¿80? Si se hubieran hisopado 300, ¿cuántos positivos habría? Que es lo que está diciendo los epidemiólogos que hablan de este tema, ¿no? Que por uno que diagnosticamos tal vez haya 10 en la población dando vuelta, u 8. Más o menos esos son los números que hoy sabemos. Sin duda el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano van a marcar la diferencia. Y no creo que sea tarde, porque esta pandemia recién está empezando en nuestra zona y va a seguir, y creo que tenemos que estar preparados para lo que va a venir. Bueno, paralelamente a ello hay que considerar lo siguiente, que si hay 100 personas que están aisladas y la medicina está señalando, no como matemática exacta, que un tercio puede devengar en un caso activo, estamos hablando que en los próximos 15 días Quiroga puede tener hasta 30 casos, si lo Es ponemos en números probable. matemáticos y exactos, ¿no? Es probable. Si yo pudiera, a partir de hoy, hisopar a todos los que tengo en aislamiento, o a la mayoría de los que tengo en aislamiento, y a los que aparecen con síntomas, porque van apareciendo todos los días con síntomas, Mm. hisopar y tener el diagnóstico en 24 horas, cambiaría la situación. Hoy está más difícil poder hisopar. El diagnóstico no es rápido, las pruebas tienen un montón de vueltas que dan antes de llegar a nuestra localidad. Y no es una crítica al gobierno local, esto es como se ha ido armando, como se ha ido armando el diagnóstico en la provincia de Buenos Aires, que no creo que sea tan caro. Es mucho más barato hacer un diagnóstico precoz que un día de terapia intensiva de un paciente internado en terapia intensiva. Sí, Los sí, pacientes en terapia intensiva perdón, más todo salen... más todo el Sí, recorrido correo, entre comillas, que mencionaste del traslado de las claro, muestras, ¿no? claro. Pensá una muestra que sale de Quiroga. ¿Cuánto se gasta de acá a 9 de julio? Es combustible, es vehículo, es el sueldo a un chofer que lo va a llevar. De Pehuajó, de 9 de julio a Pehuajó es lo mismo, de Pehuajó a Azul es lo mismo, y Sí, la sí, vuelta es o larga. Trenquelauquen, que otro de los lugares donde se está enviando en este O, momento. o Trenclauquen. ¿Por qué 9 de julio no puede? ¿Por qué 9 de julio no puede tener un diagnóstico de PCR? Tengo, me imagino, tenemos laboratorios muy buenos en 9 de julio que podrían llevar adelante la prueba eh, seguramente de manera muy eficiente. Bueno, queda la inquietud hecha. Vuelvo al tema central, porque eso a lo mejor se puede lograr en los próximos días, pero el tema central es lo que se está viviendo hoy y lo inmediato. ¿Cuál es el camino para frenar esto en Quiroga conjuntamente con las recomendaciones que se vienen haciendo? Del tapanariz boca-mentón, el distanciamiento y los cuidados permanentemente de desinfección y lavado constantemente con abundante agua y jabón. ¿Sí? Esa es la forma. Con los lugares cerrados hemos pedido bueno, que la cocina no funcione más, o que funcione de una manera que pueda ser apta para no contagiarse la enfermedad. Seguramente sería ir a tomar algo al aire libre, ¿no? Claro. Eh, o de a uno, que es lo que hacen en otros lugares. Por lo pronto seguiremos controlando a cada una de las personas que están con síntomas y ver si su evolución es satisfactoria. Solo a un paciente tuvimos necesidad de hacer una radiografía porque se había prolongado su cuadro febril, pero hoy ya evolucionó satisfactoriamente, así que nos da un poco de tranquilidad. Y después sí seguiremos controlando durante los 10-12 días que nos faltan a aquellos pacientes que están en aislamiento. Bien. ¿Las edades es de todas las edades o hay una franja mayoritaria en esto? Yo te diría que la franja etaria mayoritaria está entre los 20 y los 40. Es la zona donde hay menor mortalidad, ¿no? Mm. Bueno, eso también mirando dentro del cuadro de la pandemia es mirar el lado optimista, ¿no? Y el otro que no hay ningún Sí, internado. sí.
Hay algunas personas mayores de 60 años, por ejemplo, que están en aislamiento, pero no han presentado síntomas, lo cual nos da un poco de tranquilidad. Pero son los menos, la mayoría, como vos me preguntaste, están entre los 20 y los 40 años, que son todas personas en edad activa de trabajo, ¿no? Que es lo que ha pasado en los lugares de trabajo donde circuló la enfermedad. Bien. Bueno, Mario, no sé si querés agregar algo más de que nos haya quedado pendiente en el interrogatorio y en la charla y que lo puedas desmenuzar o aclarar. No, no, creo que eso es lo más importante. ¿Por qué no pensar que en 9 de julio podemos tener algo que nos dé un avance, nos dé una mejoría en la calidad de los servicios de salud que se prestan en nuestra localidad? Y que apunte a esta parte de la enfermedad que es cuando recién empieza, no que apunte a cuando se va a terminar, a la terapia intensiva. Está bien que haya la terapia intensiva, pero tratemos de que los pacientes no lleguen a terapia intensiva, y esto se logra con un diagnóstico temprano. Como en todas las patologías, la mayoría, si uno hace un diagnóstico temprano, eh, evita la terapia intensiva. Bien, bueno, yo lo mido como no médico y desde otro ángulo. Cuando decíamos los controles de ingreso a la ciudad era para evitar que el virus ingrese en la población. Bueno, hoy está. Lo que vos estás planteando, en el fondo, es exactamente lo mismo. Antes de llegar a la terapia, antes de que llegara acá, buscar este camino, como lo hacíamos cuidando el ingreso, bueno, ahora buscando un laboratorio, mucho más. ¿Sí? Haciendo el diagnóstico temprano. Que los Claro, médicos tengamos la posibilidad de que ante un paciente con síntomas sospechosos, que hoy son varios los síntomas, tengamos la posibilidad de inmediatamente hisoparlo y tener la respuesta enseguida. Entonces uno puede decirle a una persona, te quedás 24 horas aislada hasta que yo tenga tu resultado. Si es negativo, volves a tu trabajo; si es positivo, te aislás durante los 14 días que corresponden y empezamos el tratamiento si corresponde a sus síntomas, ¿no? tal cual. De la otra manera sigue con el síntoma que puede ser COVID activo y circulando, y lo va haciendo, va circulando. Con la Claro, circulación, perdón. claro, claro, Se va exactamente. expandiendo en definitiva. Bueno, Mario, Exactamente. muchísimas gracias por el gesto y como siempre a disposición. Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo. Te mando un abrazo grande. Gracias. Igualmente. Bueno, la palabra del director médico del hospital Manuel Arce de Facundo Quiroga, el doctor Mario Bassolati, con este pedido concreto a las autoridades a quien le corresponda. Muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro.